Hola, ¿qué tal? Siguiendo con estos temas especiales de domingo, algo que siempre me ha llamado la atención y de muchas personas más es el contenido del libro de Mormón. Pero en cuanto a lo que es el contenido original, su origen, el cual viene de las llamadas planchas de bronce o planchas de oro, ya que se trataron de dos tipos de planchas de oro y planchas de bronce. Las mismas, de acuerdo con el relato del mismo libro de Mormón, se originan de unas planchas que le fueron arrebatadas a Labán. Labán se trata de un anciano, una persona muy importante, un sacerdote de la antigua leyes mosaicas, en el año 600 antes de Jesucristo, cuando Ley y su familia, antes de la destrucción de Jerusalén por parte del imperio persa, salieron, tomaron el desierto y se les ordenó regresar para tomar estas planchas. Ya tomadas estas planchas, entonces construyeron unos barcos, se hicieron a la mar y llegaron al continente americano. Estas planchas posteriormente se siguieron ampliando con la historia ya adicional de la familia de Ley y sus descendientes en las Américas. Estas planchas que le fueron tomadas a Labán contenían la historia antigua de los pueblos, y también ahí aparecía el Pentateuco, el libro de Moisés, el Génesis, Levítico, etcétera. Bien, hasta ahí la historia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esta ha sido una historia muy cuestionada porque anteriormente, hasta donde se sabía, las escrituras antiguas, usted las podía encontrar, era a través de manuscritos o jeroglíficos o caracteres escritos en piedra o escritos en papiro, no en planchas. Estamos hablando que las planchas de bronce y de oro se originan desde el año 600 antes de nuestro Señor Jesucristo y se fueron ampliando hasta el año 400 después de Jesucristo, que es el compendio que abarca el libro de Mormón. Pues bien, ¿qué pasa? Sucede que este cuestionamiento se cae de la mata. ¿Por qué? Por lo siguiente: el libro de Mormón fue dado a conocer en el año de 1830 en Estados Unidos por parte del profeta y primer presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, José Smith, año de 1830, en donde él habla por primera vez de este tipo de escritura en planchas de bronce y de oro. Pero, ¿qué sucede? Que en el año de 1947, en la localidad de Qumran, Cisjordania, actual Estado de Israel, Palestina, fueron encontrados los manuscritos del Mar Muerto en el 1947, los primeros manuscritos, el cual datan desde el año 250 antes de nuestro Señor Jesucristo y el 66 después de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que no solamente fueron los manuscritos del Mar Muerto que se encontraron, los cuales fueron encontrados originalmente por unos pastores en unas cuevas. Siguieron buscando y siguieron encontrando, y ya en el año de 1952 fueron también encontrados los pergaminos, o mejor dicho, el rollo de cobre en el Mar Muerto, también en la misma localidad de Qumran, Cisjordania, también en una cueva, el cual también data de la misma fecha aproximada, del 250 a.C. y el 66 después de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay un asunto que es muy interesante. Por ejemplo, ¿cuáles son los objetos de más valor? El oro y el bronce. El bronce es una aleación de cobre con otros metales, entre ellos el oro, la plata, etcétera, y el oro, el cual, para que se endurezca, hay que hacer una pequeña aleación con cobre para que mantenga su dureza, ya que el oro es blando. En planchas de oro y de bronce se supone que usted va a escribir cosas valiosas.
como en efecto es el contenido de la Biblia, el libro de Mormón. Ahora bien, en los manuscritos del rollo de cobre del Mar Muerto, ¿qué era el tipo de escritura? ¿Qué era lo que contenían? Cosas menores. Cosas menores. Lo que significa, señores, que el hecho de que se hayan encontrado en el 1952 los pergaminos de cobre, los rollos de cobre del Mar Muerto, significa entonces que la existencia de las planchas de oro y de bronce narradas por José Smith desde el año de 1830, estamos hablando de más de 100 años de diferencia, es real, porque si entonces tú escribes cosas valiosas, lógicamente que tú lo vas a hacer en oro y en bronce. Y ya cosas menores, como por ejemplo los rollos encontrados en 1952, tú lo vas a hacer entonces en un material de menor jerarquía, como por ejemplo las planchas o los rollos de cobre del Mar Muerto. Ahora bien, hay otra cosa que llama la atención, y es que las planchas de oro y de bronce están escritas en lo que se llama un egipcio reformado. Y sin embargo, los pergaminos, mejor dicho, el rollo de cobre del Mar Muerto está escrito, óigase bien, de acuerdo con lo que busqué, en un estilo de escritura inusual, el cual se asemeja al Mizrat o al Misnat hebreo. Es decir, señores, que tanto las planchas de oro y de bronce en Egipto, que están en un Egipto reformado, que es un lenguaje inusual, así también en un lenguaje inusual está escrito el rollo de cobre descubierto en el año de 1952 en el Mar Muerto, en un lenguaje, en un estilo inusual al Misnat hebreo. Es decir, que también coinciden en el tipo de lenguaje y de escritura que se ha hecho. Pero para que ustedes vean si no podrían ser verdad, ya después de ahí ya se han descubierto otros tipos de escritura también en planchas de metal, como por ejemplo se habla del descubrimiento en el año 2008 de 70 tablillas en Cisjordania. Se llaman las tablillas de plomo, descubiertas en Jordania en el año 2008, la cual son 70 tablillas, como hemos dicho, el cual contienen escritos de carácter cristiano. Interesante esto. Estamos hablando de 122 años antes. También se habla de otros descubrimientos más, como por ejemplo, pero ya eso fue en el año de 1444, antes de José Smith, de las tablas eugubinas que datan del siglo III antes de Jesucristo, lo cual coincide con la fecha de las planchas de bronce y de oro. Estas ustedes las pueden encontrar en Italia, las tablas eugubinas. También se habla, aunque no lo dicen mucho, del descubrimiento de 19 planchas de oro de un emperador chino descubierta en Corea del Sur. Pero de esas planchas de oro descubiertas en Corea del Sur, que son de un emperador chino, de eso no aparecen muchos datos. Lo que significa que el contenido de estas otras planchas de oro, 19 en total, descubiertas en Corea del Sur, no hace mucho tiempo, en estos momentos son una especie de secreto de Estado. Es decir, señores, que la existencia de las planchas de oro y de bronce descritas por José Smith en el libro de Mormón, traducir de donde proviene en el libro de Mormón, indudablemente es un hecho cierto. Si tomamos en cuenta de que el libro de Mormón fue publicado en el 1830 y las demás cosas que les hemos indicado aparecieron descubiertas ya en fecha mucho más allá, más de 100 años después. Bien, amigos, si les gustó este programa, a favor dar clic, compartir con sus amigos y suscribirse a este canal. Y ya para cualquier cosa, asuntos políticos, jurídicos, estratégicos, consultas inmobiliarias, asesoría inmobiliaria,
Colaborar con este canal lo pueden hacer a través de los enlaces que están ahí abajo y nuestro WhatsApp. A todos, gracias.